Vamos a nuestro texto base en Juan 2:18 y dice: ¿qué señal? Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Bueno, vamos a estar meditando en esto. La semana pasada hablamos de cómo el Señor es el que pone recuerdos de lo que Él quiere, de lo que es su voluntad, y hace ligas, hace uniones entre lo que su palabra dice, lo que estoy viviendo, las circunstancias, las personas que me rodean. Él hace que todo obre para su voluntad en nuestras vidas, para que cumplamos su voluntad. Entonces, hoy le pusimos precisamente al título de nuestra meditación de hoy es ¿qué señal nos muestras? En otras es muéstranos una señal, así lo pusimos. ¿Qué señal nos muestras? Y bueno, vamos a lo que es entender por qué el Señor se enojó tanto y por qué actuó así para purificar el templo. Él echó fuera, como decíamos, a los vendedores, a los cambistas, a los animales. Y vamos rápidamente a tratar de recordar en el Antiguo Testamento el propósito del templo para poder comprender el corazón de Jesús y su acción. Vámonos a Éxodo 29, del 45 al 46. Aquí Dios le da a Moisés las instrucciones para el tabernáculo, el sacerdocio y las ofrendas. Y dice: entonces viviré en medio de ellos y seré su Dios. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Entonces viviré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del templo? Que su presencia habitara en medio de nosotros y que nosotros pudiéramos, que ellos, porque antes solo ahí la presencia de Dios estaba, antes en el Antiguo Testamento. Y ahora con Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado, Él está intercediendo a la derecha de Dios Padre y ahora podemos tener acceso. Y Jesús dijo: les conviene que me vaya para que el Espíritu Santo, el Paracleto, el abogado, aquel que va a interceder por ustedes, su intercesor, su compañero, les enseñe y les recuerde todo lo que yo les he hablado. Termina con mimneskomai, ¿verdad? Es la palabra griega que estudiamos la semana pasada, mimneskomai, que significa Él les recordará. Es una obra divina que Él nos recuerde lo que tenemos que hacer. Es una obra divina que Él nos recuerde. Es más, nosotros ni nos acordamos de respirar cuando nos dormimos. No estamos, que la digestión se haga, por favor, porque si no me va a dar un paro intestinal y entonces algo va a pasar y me va a dar peritonitis. No, solito, ¿verdad? El Señor hace cosas asombrosas en nuestro cuerpo porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Bueno, pues entonces el propósito del templo era que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Entonces, cuando viene Jesús y ve todo, no que Él no supiera, claro que sí, ya lo sabía, pero cuando llega con sus discípulos tenía que cumplirse esta señal que vimos en Miqueas: el celo por tu casa me consume. Y veíamos qué significa celo, lo estudiamos también. Entonces la motivación del corazón de Dios es que Él deseaba habitar en medio de su pueblo, y de alguna manera en la misericordia de Dios y en su bondad Él puso el templo para que las personas de lejos llegaran y poder tener relación y una comunión con Dios. Entonces en nuestro texto
lo que acabamos de leer, los líderes del pueblo judío le piden una señal a Jesús y le dicen: ¿qué señal nos das de que estás haciendo todo esto? Desde el principio del capítulo se nos dice que el Señor hizo la primera señal. ¿Recuerdan cuál fue? En las bodas de Caná, que convirtió el agua, exactamente, convierte el agua en vino. Pero ellos no quisieron escuchar. Mire, en ese tiempo, ahí sí, de verdad, pueblo chico, el chisme se hacía grande. La gente sabía lo que estaba pasando de aquí a todo lo que era Judea, Capernaum y todos esos lugares de los mapas que hemos visto a lo largo de estos estudios. Se sabía lo que había pasado y una cosa así no podía quedarse pues nada más ahí. Por eso tanto el Señor le decía a las personas en su primer etapa de ministerio: no le digas a nadie. ¿Y qué hacía la gente? Le iba a decir a todo mundo, ¿verdad? Entonces vamos a comprender qué significa cuando le piden los líderes, le piden a Jesús una señal. Bueno, la palabra griega para señal es semeión, que significa, en un sentido, tiene el de un milagro, algo extraordinario. Tenía que ser un evento extraordinario que manifestara un acto sobrenatural de un agente divino, o sea, que solo Dios pudiera hacer. Y a menudo esta señal venía acompañada de algún mensaje. O sea, esa señal va a darnos un mensaje de parte de Dios. Y eso es lo que ellos están pidiendo. Danos qué señal nos das de hacer lo que acabas de hacer. Ahora, Dios ha manifestado señales en todo tiempo a los seres humanos para que podamos entender lo que Él ha creado, lo que Él ha hecho. Y así lo dice en Mateo 16:3. Y dice así: si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Esto lo dice Jesús como echándoles en cara. ¿Cómo puede ser que ustedes, y hasta en otro evangelio dice, a ver, ¿y qué pasa cuando el cielo está de este color? Y creo que Pedro o alguno de los que eran pescadores le dicen: es que va a pasar esto, va a llover. Entonces dice: ¿cómo puede ser que ven las señales de los cielos y no pueden entender que el Mesías está en medio de ustedes? Es lo que Jesús les está diciendo. No pueden entender los tiempos. Entonces, siempre Dios ha enviado y se ha valido de señales para los creyentes, para que podamos entender lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué le piden los judíos a Jesús que le muestre una señal? Bueno, las personas del templo, esos que habían pedido o habían permitido más bien que se hiciera todo ese negocio para que ellos, yo me imagino que empezó como una ayuda. Como: tú vienes desde tal lugar lejísimos y pasas tantos días en camino y para que no te traigas tu animalito y se vaya a lastimar, a ensuciar o lo que sea, vamos a darte nosotros el animalito aquí. Mejor tráete tu dinero y aquí lo compras para hacer tu sacrificio. Entonces yo me imagino que primero empezó como una ayuda para los gentiles y para los judíos que venían de lejos. Sin embargo, cuando el corazón del hombre, porque cuando tiene algo que ver con dinero, dice la palabra que la raíz de todos los males es... Exacto. Cuando tiene que ver el dinero, hasta la persona más santa puede corromperse. Y toda esta actividad se había corrompido, todo. Entonces, de alguna manera ellos querían algún tipo de autenticación de que lo que Jesús estaba haciendo venía de Dios. Es más, de que Jesús venía de Dios.
Pero ellos perdieron de vista lo que acaba de decir. ¿Cómo puede ser que sepan que si el cielo se pone de tal color va a pasar esto en el clima? ¿Cómo puede ser que eso sí lo pueden interpretar y no pueden interpretar estas señales? Porque el hecho, mis hermanos, de que Él haya limpiado el templo ya era una señal. Ya se estaba cumpliendo parte de las profecías de que Jesús vendría, el Mesías vendría con un celo por la casa del Señor. Entonces, ellos no estaban viendo a Dios hecho carne, sino que estaban viendo la pérdida de sus negocios, la pérdida de su corrupción. Jesús, siendo Dios, digo conmigo, Él tiene autoridad ilimitada. Así es, nuestro Jesús, nuestro Dios tiene autoridad ilimitada, y Él usó esa autoridad para hacer la voluntad de su Padre en los cielos. Él lo envió a la tierra, Él lo santificó, Él lo glorificó, y Él estaba mostrando la gran señal de limpiar el templo, pero ellos no lo comprendieron. Ahora, sí tenemos que hacer un énfasis en que el judío pedía señales, era parte de su idiosincrasia, de su cultura. De hecho, está en Primera de Corintios 1, 22 al 24. Y dice, Primera de Corintios 1, 22 dice: porque los judíos piden señales. Perdón, si yo estoy... Ok, voy a leer aquí. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula. ¿Qué es ridículo? El mensaje de la cruz. Ahorita vamos a ver. Dice, es ridícula para los judíos. Ellos piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos el mensaje de la cruz. Porque ellos buscan ¿qué? La sabiduría humana. Versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto sean judíos como gentiles, Cristo no es una tontería. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría humanada, hecha carne de Dios. Entonces vemos aquí que Pablo pone en su lugar, dice, los judíos piden señal y los griegos quieren sabiduría humana. Sin embargo, necesitamos ver, ¿será pecado pedir una señal a Dios? Depende del corazón con que lo hacemos. ¿Ok? Depende del corazón con que lo hacemos. Notemos que los discípulos también pidieron una señal para el fin. Ahora vámonos a Mateo 24:3, por favor. Cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán todo esto? ¿Y qué? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Hermanos, estaba viendo, a mí me gusta ver en las redes, cuando voy a hablar de cierto tema, me gusta ver las tendencias de lo que en las redes se habla acerca de las señales. Y me encontré con dos tendencias: aquellos que dicen pedir una señal es bueno, hazlo para todo, que Señor, que se mueva esto y se mueve, que se abra solita la puerta y se abre, y hay quienes dicen cuidado con eso, y yo estoy de acuerdo, porque si el diablo te oyó decir que se mueva la puerta, con tal de molestarte y de confundirte y de engañarte, va a mover la puerta, ¿verdad? Pero no es Dios. Por eso es que necesitamos entender que no es que sea pecado pedir una señal del cielo, sino en qué momento y por qué qué es lo que nos mueve pedir esa señal en nuestro corazón. Porque dice la palabra que si es para nuestros deleites y para gastar en nuestros deseos, pedimos mal. Y la señal no nos será dada.
porque nuestro corazón no está correcto delante del Señor. Entonces, los mismos discípulos vemos aquí que piden una señal y Jesús no los reprende. ¿Qué hace Jesús? Les da señales. Tengan cuidado porque vendrán falsos cristos, tengan cuidado porque dos estarán en su cama, uno será arrebatado, el otro será dejado. Tengan cuidado porque se dirá, aquí está Jesús, y son puras mentiras. Entonces sí da señales. Y de hecho estábamos platicando con el doctor Pardillo hace algunas semanas y nos comentaba que lo que él veía es que solo faltaban 4 señales para la venida de Cristo. Pero no sabemos cuándo. Estas 4 señales pueden tardarse o pueden llegar hoy. Así es que pórtese bien, porque Cristo no tarda en venir. Pero también Jesús declara, como estoy explicando, que hay gente mala que pide señal, como estos del templo, que ellos estaban viendo que su dinero mal habido se iba a escapar. Gente mala que pide señal porque su corazón es perverso, y aunque le den señal, no van a cambiar. Por eso el Señor dice en Lucas 11:16, dice: otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Vámonos al versículo 29. Ahí de Lucas 11, versículo 29 y 30. Al apretujarse la multitud contra Jesús, Lucas 11, 29 y 30. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación, ¿qué? Maligna, esta generación mala, sigue pidiéndome que les muestre una señal milagrosa. ¿Cuál es lo que decíamos que significa esa señal? Una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal de Jonás. Lo que sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Esto es impresionante, hermanos, porque Él dice: no les voy a dar otra señal más que la señal más fuerte de que yo fui enviado por Dios, como la señal de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Que él, yendo a predicar a Nínive, bueno, ya saben que fue primero rebelde, se fue a Tarsis, le costó dinero, perdió su lana, vino una tormenta, Dios permite que sea lanzado al mar, envía dicen que pudo haber sido una ballena, pero la Biblia dice que era un pez grande. Entonces, para saber qué pez grande extinto haya sido, pero fue un pez grande y fue impresionante. Fíjese que en las Filipinas, me acuerdo que hace como 10 o 15 años salió en las noticias, dice: la historia de Jonás verdadera. Sacaron, ya ven que en las Filipinas son varias islitas. Entonces, una de esas como transbordadores que llevan de una isla a otra se hundió, y pudieron sacar a 5 personas vivas de un pez grande. No sé si era una ballena, creo que era una ballena. Y así, eso me impresionó, porque hasta me acuerdo que le tomé foto de un celular que me echaron a perder, ya lo perdí. Pero así decía: la historia de Jonás verdadera. Sí, yo creo que el que escribió Pinocho, esa fue una historia de cuento, Pinocho, pero Jonás es una historia verdadera. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? 3. ¿Cuántos días estuvo Jesús muerto? 3. Esa es la señal. Esa es la señal, y es tan difícil, como dice Pablo a los Corintios. Para los gentiles es pura tontería de que Jesús resucitó, de que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Para los griegos también es tontería, pero para aquellos que hemos sido elegidos en creer a Dios, para nosotros es poder. Para nosotros es poder y sabiduría. Hoy
yo quería regresar rápido para terminar mi tema. Y una mujer, de verdad, esa mujer a veces ni me saludaba. Y a veces pasaba así muy rápido. Y yo decía, no, pues ni la pude saludar, porque se ve muy colérica, de temperamento. Y entonces, empiezo a platicar con ella y le empiezo a decir, ¿sabes? Todos nosotros necesitamos ayuda. Y me dice, sí, yo viví con un Dalai Lama 1 año. Y yo dije, uy, necesitas mucha ayuda. Pero esa ayuda, le digo, proviene de Dios. Y se quedó callada. Y entonces le empecé a hablar de Jesús. Y yo sé que ella empezaba así como que, ¿no? Esto parece algo muy raro. Es un mensaje que necesitamos haber sido escogidos y también haber sido tocados por el Espíritu Santo para poder entender que Jesús vino, vivió una vida sin mancha para darnos vida a nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, porque la Biblia dice que la paga, el salario, el resultado del pecado es muerte, separación entre nosotros y Dios. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz para poder nosotros tener ese acercamiento con Dios. Por eso veíamos en el tema de la limpieza y la purificación del templo, que nosotros, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, manténgalo bien alimentado su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, no les voy a dar otra señal más que la de Jonás. Claro que no entendían. Ellos no entendían, más que sabían que Jonás, claro, había estado tres días en el estómago del pez, y sabían que él había sido enviado a predicar. Y a lo mejor dijeron, bueno, sí, también este hombre viene a predicar y a hacer un alboroto entre los judíos y aún gente que no era judía. Esto quiere decir, hermanos, que cuando Jesús dice, esta gente maligna pide señal, es que por la maldad de su corazón, Dios no les dará una señal. ¿Me estoy dando a entender? Por la misma maldad de su corazón, Dios no está comprometido a dar ninguna señal a aquellas personas que están pidiendo por la maldad de su corazón. Ahora, ¿qué vemos aquí en este versículo? Primero, una búsqueda por parte tanto de los discípulos como de los principales del templo de Herodes, porque el ministerio terrenal de Jesús, aquí acabamos de ver que los gentiles, los griegos, que eran gentiles, buscaban sabiduría, y los judíos buscaban señales del cielo. Y aquí los judíos están buscando, en nuestro texto base, una confirmación de que Jesús estaba actuando bajo la autoridad de Dios. Esa búsqueda no es mala dependiendo de nuestro corazón. Si eres cristiano, a ver, haz esto. No sé si te ha pasado. Si realmente eres hijo de Dios, igualito que el cochino diablo en el desierto, va en contra de nuestra identidad, porque ser hijo de Dios es nuestra identidad. Es la verdad. Y el diablo, escúchame esto, siempre va a ir en contra de tu identidad. Y va a decir, si eres hombre, si eres mujer realmente, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, y ataca nuestra identidad. ¿No te das cuenta que estamos en una guerra de identidad? Que el mundo ya no sabe si es varón o mujer. Lo segundo que vemos aquí es que el poder, tanto el poder que estaban perdiendo los hombres que le preguntan a Jesús con qué autoridad lo hacen, están perdiendo poder. El poder adquisitivo de los cambistas, de los animales y de todo lo que Jesús echó fuera de los atrios del templo. Entonces,
Los judíos también estaban siendo testigos del poder de Jesús para manifestar las señales de parte de Dios. La autoridad del omnipotente Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo hizo la limpieza del templo, pero ellos vieron ese poder, pero no lo reconocieron como Dios. No reconocieron a Jesús. No le reconocieron. Ellos no conocían de Jesús, no querían conocer a Jesús, no lo recibían como el Mesías. Pero eso también nos demuestra que tampoco conocían al Padre que había enviado a Jesús. No conocían a Jesús y tampoco conocían al Padre Todopoderoso, el Padre que Dios había enviado. Digo, al Mesías que el Dios Padre había enviado, perdón. Lo tercero que vemos aquí es que ellos trataron de comprender, estaban tratando de comprender. La gente, todos nosotros frecuentemente hemos buscado señales. Señales si es con esta con la que me debo de casar, si es él el hombre de mi vida, si esto es lo que debo de estudiar, si este es el trabajo que Dios quiere para mí, si esta es la iglesia que Dios quiere para mí. ¿Será esta la iglesia que Dios quiere para mí? Y buscamos señales. Tratamos de comprender. El problema es que estos que le preguntaban a Jesús, ¿qué señal nos das?, no estaban comprendiendo. No querían entender que estaba Dios mismo parado delante de ellos. No quisieron entenderlo. Que Él es Jesús Emmanuel, Dios hecho carne. ¿Estamos dándole a Jesús la autoridad de nuestra vida? Porque es muy fácil decir, ven y sé mi Salvador, pero ¿le estamos dando la autoridad a Jesús de ser el Señor de nuestra vida y dirigirla? Lo siguiente que vemos es que Dios aquí está tratando con sus tradiciones. Y miren, aún en el cristianismo estamos teniendo tradiciones. Yo he estado orando últimamente, Señor, si me quieres cambiar cómo vamos a hacer la cosa en la iglesia, si quieres que en lugar de que la gente se siente en la silla, que la gente cargue su silla, dínoslo. Imagínense que Dios nos dijera, no van a empezar con alabanza, primero es la enseñanza o primero es la oración y después hacemos esto. Que algunos se ofenderían, hermanos. Porque estamos haciendo de la liturgia una tradición. Y necesitamos estar abiertos a que Él puede hacer lo que quiera. El domingo, hermanos, yo pensaba hacer que todo así normalito. Cuando Dios me empieza a dictar por qué teníamos que orar como iglesia. Y todavía negoció con, pues el miércoles, ¿no? Y me dijo, no, el domingo. Y yo, Señor, vamos a salir más tarde. ¿Mi tradición está siendo rota por el Dios del universo? ¿Qué vamos a hacer cuando Él nos diga, quiero las cosas diferentes? Vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Estaremos de acuerdo? ¿O nuestras tradiciones nos molestaría que no se haga como siempre lo hemos hecho? Los judíos habían aprobado la compra, la venta de animales en el templo y aún así Jesús actuó completamente arbitrario, se pudiéramos decir, contra las tradiciones de los principales del templo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él dijo que nuestras tradiciones podrían detener el poder de la palabra de Dios a favor nuestro. ¿Hay alguna tradición que necesitas quitar de tu vida para poder ver a Dios moverse? Y entonces ver las señales de Dios acerca de lo cual le has pedido tanto. ¿Será que Dios está esperando que quites tu tradición? Y que si siempre oras en la noche, ahora el Señor te está pidiendo tus mañanas o tus madrugadas. No sé. El Señor te dará señal. Aleluya.
5, nuestro Dios fue desafiante, Jesucristo fue desafiante. De una manera correcta, retó, desafió la autoridad de los líderes religiosos. Ellos buscaban entender su autoridad, pero parece que no les cayó la iluminación, no les cayó el 20, como decimos, de que ellos que querían cuidar de que se hiciera la voluntad de Dios acerca de los sacrificios y del dinero que se tenía que utilizar en el templo, porque ese dinero solo se utilizaba en el templo y en ningún otro lugar. Ellos que querían hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, ellos mismos estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Esto es impresionante. Por eso Jesús tenía que desafiarlos. ¿Jesús ha desafiado tu fe? Nuestro Señor te ha desafiado diciendo: no vienes los miércoles, pero bien que puedes. Ven, dame tus miércoles. Y si nos cambiamos a los jueves, ay no, pastora, ya pedí permiso en el trabajo. No, no vamos a cambiar, no vamos a hacer eso. Pero pregunto, o sea, el Señor muchas veces va a desafiarnos en nuestra fe. ¿Te ha pasado que cuando menos dinero ganas, Dios te pide más económicamente? Sí, hay testimonios, ¿verdad? Y tú dices: ay, Señor, es todo lo que traigo. Y el Señor te dice: tú dámelo. Me ha pasado, hermanos, que así no crean que voy feliz. No, voy llorando. Ay, no, Señor. Y Dios me sorprende. Me sorprende y a veces me regresa lo mismo, o a veces me da más, o no es en dinero sino en especie. Dios es impresionante, pero Él te pide, y si te pide es porque te quiere dar más, porque dice la Biblia que aquel que da se le dará más. Entonces, si te pide es porque te quiere dar, nada más que no lo entendemos, no entendemos las señales. Y eso es el sexto punto: señales y maravillas. Vivir piadosamente en la familia de Dios, lo que nosotros somos, significa que vamos a ver señales y maravillas, porque Jesús está en medio de nosotros. Nosotros somos sus hijos, lavados por su sangre y llenos de su Espíritu Santo. Y el Señor nos hablará. Él nos hablará por medio de señales. A veces ni se las pedimos, pero vamos entendiendo lo que Él nos va diciendo. Oye, me encontré a fulano y me invitó a la iglesia, y me encontré a sutano y me invitó, y es la misma iglesia. Creo que Dios quiere que vaya. Son señales que no estamos ni siquiera orándolas, pero Dios empieza a ponerlas delante de nosotros. Como usted recuerda que aún Nicodemo, bueno, esto es las señales y las maravillas, y que lo que me lleva al séptimo punto, que es lo sobrenatural de Dios. Todos nosotros hemos vivido algo sobrenatural. Dios te ha sanado de una enfermedad, Dios te libró de alguna situación donde tu vida estuvo en peligro y te sacó de ese accidente, y la gente decía: ¿cómo saliste vivo? Y ahí tú saliste vivo y estás caminando, y el médico te dijo: usted no va a poder hacer esto y aquello, y usted está haciéndolo porque Dios ha hecho algo sobrenatural. Y nos regocijamos porque Jesús demostró a través de muchas obras sobrenaturales que aún Nicodemo, cuando querían matar a Jesús, él dijo: hermanos, pongámonos a pensar que no, este hombre no haría las señales que hace si Dios no estuviera con él. El mismo Nicodemo dijo: esperen, porque seguramente Dios está con este hombre. Claro que los demás no quisieron escuchar a Nicodemo, pero él testificó que nadie podía hacer las obras que Jesús hacía a menos que Dios estuviera con él. Jesús nos proveyó de pruebas irrefutables, particularmente de Dios. Lo había enviado, que Dios lo había enviado para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros somos parte de ese rescate. Gracias, Señor, por rescatarme.
Gracias por darme la vida, gracias por darme señales, gracias porque aún en medio de mi necedad, de mi rebeldía, tú me hablas, tú sigues atrayéndome con lazos de amor. Gracias, Señor, porque tú has hecho cosas asombrosas. Ayer mi esposo puso un video donde se está mostrando que en 3 semanas en la Franja de Gaza ha habido apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Personas que están a cargo de un grupo islámico han dado testimonio de que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo saben? Porque Jesús se ha presentado en sus hogares. Que en un lapso de 3 semanas, miles de musulmanes están diciendo que Jesús se está presentando. Hermanos, hay señales. Y Jesús está revelando a muchos que han de ser su iglesia. Nosotros podemos vivir de una manera piadosa cuando confiamos en Jesús y cuando estamos confiando en su autoridad divina para limpiarnos. Estaremos flojitos y cooperando para soltar las cosas que debemos de soltar. Sean malas palabras que salen de nuestra boca, sean hábitos pecaminosos, sean hábitos donde estás lastimando tu salud, hábitos alimenticios, hábitos de no dormir bien, situaciones que el Señor te empieza a hablar hasta a través del celular. Cada uno de nosotros hemos experimentado su amor, su salvación, pero tenemos que permitirle que nos haga experimentar su autoridad. Él tiene autoridad. Jesús llevó a cabo muchas señales y maravillas, incluyendo el milagro de la resurrección. Por eso les dijo, y lo vamos a estar viendo, destruyan este cuerpo y en 3 días, este templo, ellos pensaban que estaban hablando del templo de Herodes, sino que estaba hablando de su tabernáculo, su cuerpo. Hoy necesitamos permitir que la autoridad del Señor nos dirija día con día. Y nuevamente, ¿estás dispuesto a vivir piadosamente en la vida de Dios? En la familia de Dios, sin demandar una señal. Voy a poner un ejemplo. Dios envió a un mensajero a Egipto con Faraón, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Exacto, Moisés. Y llegó ¿con qué? Con señales. Es más, vámonos a Éxodo 7:9, por favor. Y dice, el Faraón les dirá: muéstrame una señal o un milagro. Cuando les diga eso, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del Faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. A través de estas señales, Dios estaba atestiguando que Moisés iba de parte de él. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Para nosotros, nuestro Jesús resucitado, me decía esta joven, ¿usted puede ayudar a alguien que tiene ansiedad? Le dije, yo no, pero conozco quién lo puede hacer. ¿Y cuánto cobra? Y ya quería yo decirle un número así bien chido de lo que me falta. Y le dije, usted no se preocupe, páseme la persona y yo, pero eso sí, le voy a hablar de un ser superior. Superior a mí, superior a Freud, superior a Mahatma Gandhi, superior a Mahoma, superior a todos ellos. Si ella está dispuesta a escuchar de este ser superior, claro que la va a ayudar. No, pues deme su número. Ya, ahí está. Vamos a poner la cuota. Juan 4:48. Jesús reprocha la falta de fe de sus discípulos.
Y Jesús dice en Juan 4:48, Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Hermanos, a veces es nuestro corazón incrédulo el que pide esas señales milagrosas. Faraón las vio. ¿Y qué pasó? ¿Se convirtió? Para nada. Pero hubo egipcios que siguieron a los judíos, ¿sí sabes? Que hubo egipcios que vieron las señales y creyeron y dijeron: ándale a cortar el animalito y a ponerle en el dintel la sangre del corderito. ¿Y qué más hace mi vecino judío? Yo voy a hacer lo mismo, porque esos tuvieron temor del Señor y vieron las señales con respeto. Muchos de nosotros hemos visto señales y nuestro corazón ha sido tan duro que no hemos creído. La persona que vive lejos de Dios y con falta de fe a Dios, su primera respuesta a los problemas, ¿cómo es? No se difieren a cuando no creemos en Dios, porque nosotros que somos cristianos, la neta, cuando viene un problema, al último buscamos a Dios. Si es un problema de carácter de salud, confiamos primero en los médicos. Y ya que no funcionó, vamos con Dios. Eso está mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la gente que no tiene a Dios y empieza a tener problemas, inconvenientes, empieza a estresarse, se llena de pánico, se empieza a enredar en sus propias emociones y viven esto con tanta ansiedad y dolor? Y usted dice: y yo soy cristiano y así me pongo. Pues entonces nos está mostrando que nuestra fe está siendo probada. Hay señales también de que Dios prueba nuestra fe, ¿sí sabes? Hay señales también cuando Dios quiere promoverte, también hay señales. Voy a ver algunas de ellas. Pero aquellos que confiamos en Dios, no necesitamos una señal para confiar en Él. Escúchame, te lo voy a poner en un ejemplo. En la crucifixión, al lado de la cruz de Cristo había dos que merecían la muerte. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ahí viene el que quiere la señal, pero con un corazón malvado. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y entonces voy a creer en ti. Esa es la generación malvada. Quiero ver que Dios resucite a mi hijo y entonces voy a creer en él. Quiero que Dios mañana me dé un trabajo y entonces voy a creer en él. Depende del corazón de la persona. Porque como te lo estoy diciendo, tú dirías: malvado. Pero no sabemos lo que el Señor está haciendo en el corazón de cada persona. Sin embargo, el del otro lado de la cruz de Cristo no necesitó una señal. Quizá en la cárcel solo oía de lo que Jesús hacía. Y le dijo al otro: cállate, porque tú y yo sí merecemos morir por lo que hicimos. Pero este Jesús no hizo nada malo. Volteando a ver a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No necesito una señal, ni tampoco nosotros como iglesia necesitamos una señal de que ese hombre fue salvo. Aunque no se congregó, no pagó diezmos, no dio limosna a los pobres, no dio sus ofrendas al templo, no se bautizó, no hizo nada para darnos señal. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no necesitó señal más que la palabra de Jesús. Y a veces, mi hermano, así va a ser en tu vida. Quizá nada más tienes una palabra profética en la cual caminar y Dios no te dará ninguna otra señal porque está probando tu fe.
Este quería señal y entonces creo en ti. Y el otro que no pidió señal, Jesús le dio el milagro más asombroso, la vida eterna. Nosotros que estamos con Cristo tenemos el fluir del Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar a esa gran calma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en nuestros momentos difíciles, oigan, iglesia, no somos como los que no tienen esperanza. Ellos se llenan de pánico, de autodestrucción, se ponen, se meten más al pecado o a lo que sea que el enemigo les ponga delante. Pero nosotros podemos tener comunión personal con el Espíritu Santo y Él nos da la paz. Y sí nos puede dar señales hacia dónde tenemos que dirigir nuestro camino, porque nos ama tanto que quiere tener comunión con nosotros. Nosotros somos su templo y su deseo de Dios de vivir entre nosotros no ha cambiado. Este Dios eterno que hizo el cielo y la tierra quiere tener comunión contigo y conmigo. Mis hermanos, cuando estemos en problemas, cuando estemos en situaciones difíciles, abre tus ojos, iglesia, abre tus ojos y deja de darle cabida al enemigo y de estresarte y de preocuparte. Claro, todos caemos en ello, pero tenemos que despertar. Que nos caiga el 20. Primero es Dios. Vamos al médico, sí, pero primero vamos a confiar en Dios. No estoy diciendo que ir al médico sea pecado. No estoy diciendo que tomar medicamentos sea pecado. Lo que estoy diciendo es: ¿dónde está tu corazón? Señales en que Dios está probando nuestra fe. Para aquellos que pedimos señales. 1. ¿Estás en sufrimiento? ¿Estás pasando por una situación difícil? Seguramente Dios está probando tu fe. Y esa es una señal, el sufrimiento. Otra señal: ¿te sientes con desesperanza en algún área de tu vida? Sea tu matrimonio, sea tu trabajo, sea las deudas, sea el futuro incierto. ¿Te sientes con desesperanza? Es otra señal. Tranquilo, tranquila, es otra señal de que Dios está probando tu fe. Aguanta vara. Tercero, ¿estás atravesando problemas familiares? Ay, es que no entiendo a mi mamá, no entiendo a mi papá, es que este hijo que tengo, es que ya es la hormona, es que la hormona del crecimiento, la hormona femenina, la hormona esta, la hormona aquella, y estamos con que, pues Dios está probando. Es otra señal. Es algo bueno, no es algo malo. Lo que te estoy diciendo para tu carnota, tu enemiga y mi enemiga, claro que no lo aguanta. Pero Dios está probando nuestra fe y es una señal. ¿Te has sentido que ha habido demasiados fracasos en tu vida? Es una prueba de que el Señor sí está construyendo en nosotros nuestra fe. ¿Estás en problemas financieros? No diga amén. Pero si estás ahí, el Señor está tratando de estirar y de enseñarte a depender más de Él, de su Espíritu Santo. ¿Tienes falta de paciencia? Amén. Ay, 2 amenes. Es otra señal, mi hermano, mi hermana, que Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Pero hay otras señales cuando Dios quiere avanzar en tu vida, que tú avances en tu vida. Voy a hablar solo de 3 señales donde el Señor te va a promover. Así es que ten esperanza, sal de aquí con esperanza. Porque quizá esto que acabo de decirte, el sufrimiento, la desesperanza, problemas familiares, fracasos, problemas financieros y la falta de paciencia, dices: ay, pastora, todas me las sé. Tengo testimonio vivo de cada una de ellas. Bueno, vamos a ver 3 señales que Dios quiere promoverte, que viene un avance en tu vida. 1, te está quitando Dios de tu vida personas, lugares o cosas
que necesitas soltar, Él está limpiando tu vida. Está limpiando su templo. Y es parte del avance que quiere hacer Dios en tu vida. Y a lo mejor hay personas que quieres mucho, pero que sabes que no son una buena influencia para ti o para tus hijos. Y necesitas poner tierra de por medio. Porque Dios lo está haciendo. Dios está haciendo limpieza en el templo. Pero porque quiere promoverte. Vámonos a Juan 15, del 1 al 5, por favor. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre labra. Es el labrador, es el dueño de la labranza. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. O sea, nosotros somos las ramas. Y nos va a podar. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den aún más fruto. Dios siempre está buscando, es buen inversionista. Siempre busca frutos. Ganancia para el reino. Juan 15:3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ustedes ya son limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan del tronco de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, si Dios te está quitando de lugares, de cosas, de personas que hasta para ti eran, no te estoy hablando ni de pecado, simplemente Dios está limpiándote y te está quitando para promoverte lo que te estorba. 2. Si Dios te pasa por un tiempo de arrepentimiento y sanidad y te estás dando cuenta de tus errores y te duele hasta el alma haberle fallado a Dios, Él está preparando un avance significativo en tu vida. Esa es otra señal. Cuando el Señor te lleva a arrepentirte de tus acciones, de tus palabras, de tu manera de ver la vida, y tú dices, Señor, ya no quiero seguir así, Dios está haciendo algo. Vamos a Ruth 12, 5 al 6. Ruth 2. Pues sí, perdóname, fue error de dedo. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. No lo anoté aquí, siempre los anoto. Pero bueno, la vida de Ruth, hay mucho que hablar de ella. Ella dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre, dejó a sus dioses para poder tener un encuentro con el Dios de Israel. Y Booz le dice, hija mía, lo dice más adelante, pero no me da tiempo de buscarlo. Hija mía, he oído lo que tú has hecho, que dejando tu tierra y tus dioses. Algunos teólogos dicen que Ruth era hija del rey Eglón de Moab. No era cualquiera. Ella pudo regresar al palacio de su padre para tener todo lo que ella quería. Sin embargo, se fue con su suegra amargada. ¿Quién quiere seguir una suegra amargada? Pues nomás la Ruth. Pero dice la palabra que, porque arrepentimiento es un cambio de vida. Si estás pasando por un cambio de vida, Dios te está sacando de tu comodidad. Dios está quitándote lo que tanto te gusta. No porque sea pecado, sino porque viene un avance espiritual a tu vida. Dios nunca nos deja cómodos en nuestros laureles. Es más, Dios nunca llamó a un flojo. Todos estaban trabajando. Eliseo estaba arando la tierra
Cuando Elías pasó y le dijo, sígueme, y ahí él le dice, bueno, nada más déjame despedirme de mis papás, y agarró a los bueyes y los sacrificó, y con lo del el yugo, hizo un altar para el Señor y le dio de tragar a todos ahí en su casa y a los con 2 bueyes. Hizo su entrada magistral al ministerio para vivir por fe. Y le creyó a Dios, pero estaba trabajando. Todos los discípulos de Jesús estaban trabajando cuando Él les dijo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Hasta el Mateo estaba robando, pero estaba trabajando. Dios no llama flojos. Póngase a trabajar, aún en el reino. El Señor tiene algo para ti. Eso es un cambio de vida, arrepentimiento y sanidad. Vámonos al punto número 3. Si Dios está reavivando tu deseo por pasar más tiempo con Él y estudiar la palabra y venir a la iglesia, es Dios. Es Dios quien lo está haciendo. Salmo 119 del 9 al 16, por favor. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé por tanto en encontrarte. Fíjese, no es fácil. Te toca esforzarte para encontrarte con Dios. No permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Es un corazón que esté dispuesto. Resiste en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me las sé de memoria y me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Espero que esto sea una oración que hoy podamos levantar delante del Señor. Si tú estás en estos 3 casos, son señales, hermano, de que Dios quiere un avance en tu vida y una promoción en lo espiritual. Amén. Póngase de pie, por favor. Entonces, sí está bien pedir una señal. Si lo que estás pidiendo está conforme al corazón de Dios, Él te va a decir sí o no. Y cuando hay confusión, hermano, espérese. Porque las respuestas pueden ser sí, no o espérate. Y me decía un pastor que están comprando un balneario para la iglesia, para su congregación, es bastante grande. El balneario es de 2 hectáreas, algo así, aquí en el Estado de México. Y él decía que le pedía, Señor, necesito pagar 2 millones de pesos de aquí a una semana. Solo tengo 200,000 pesos. Y estaba así orando, y cuando llega el momento, nada. Dios no le dijo sí, no, solo se quedó callado. Y todavía llega y me dice, yo pongo mi cara, quisiera decir mi cara de menso, pero sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y le dije, Señor, discúlpeme, no podemos firmar todavía porque no tengo más que esto. ¿Cómo? Quedamos que para este tiempo, yo he estado esperándolo, quedamos en que usted iba a entregar tanto. Pues sí, pero es que mi inversionista no contestó. Pues páseme su número, a mí sí me va a responder. Pues quisiera decirle que sí, pero no le va a responder. Si a mí no me respondió, menos a usted. Pero ya están ahí, hermanos. Ya están en ese lugar, y ese dinero que tenía lo usó para hacer un lugar donde estaba la alberca. Ahí se reúnen. Ya techó, dice, yo agarré ese dinero para techar y todo, no tenía nada para comprar el lugar. Pero sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir a pesar de que no veas nada? Señor, solo di la palabra y acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
¿Estarías dispuesto a obedecerlo sin que te dé señales, pero que sabes lo que Él quiere? Padre Santo, gracias, porque a través de la comunión con tu Espíritu Santo y con tus santos en la iglesia, Señor, podemos comprender que tú nos das siempre señales de tu amor, de tu fidelidad, de que tú eres glorioso, de que tú nos abrazas, de que tú sigues al pendiente de nuestra vida, de que no hay nada difícil para ti, de que todo está en tu poder, todo está en tus manos. Tú tienes el control de nuestra vida, el control de nuestra salud, el control de nuestras finanzas, el control de nuestro trabajo. Nosotros no nos llenamos de ira, nosotros no nos llenamos de estrés, de ansiedad, de temor, de miedo, de frustración, de depresión, porque tú estás en medio de nosotros. Tú eres el Dios que puede hacer la obra. Tú eres el Todopoderoso que nos puede dar esa calma que el mundo no conoce, esa paz que sobrepasa nuestra propia manera de pensar, una paz que no es lógica, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, una paz que no comprendemos en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la frustración, en medio del duelo, en medio de la enfermedad. Oh Señor, tú vienes, este remolino viene a soltar nuestras cadenas, nuestra tradición. Tú vienes a desafiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de mirar las situaciones alrededor de nosotros. Tú vienes, Señor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la desesperanza, de los problemas familiares, de los fracasos, de los problemas financieros y de la falta de paciencia. Tú estás levantando en nosotros una fe en ti sobrenatural. Te damos permiso, vamos iglesia, dile: te doy permiso en usar tu autoridad. Te doy permiso en usar tu autoridad en mi vida. Te doy permiso de ser el rey, de ser el que me lleve adelante. Me des o no señales, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, Señor. Perdóname cuando he dicho: muéstrame el milagro y entonces te obedezco. Muéstrame el milagro y entonces te doy mi vida. Muéstrame el dinero y entonces tomo el paso. Perdóname, Señor. No queremos ser como esos que le pedían a Jesús de la maldad de su corazón señales y prodigios. Queremos ser de aquellos como el hombre al lado tuyo en esa cruz, que dijo: acuérdate de mí.